Dios, bendito Rey, gracias Señor amado por inclinar tu oído para escuchar nuestras alabanzas, Señor. Gracias Padre de la gloria, porque como lo hemos entonado, Señor, tu gracia es mucho mayor que nuestro mismo pecado, Señor. Tal vez Dios, por causa de nuestro pecado, Señor, el cual tú conoces en cada uno de nosotros, Dios, tú conoces de qué manera te hemos ofendido a ti a lo largo de esta semana, Señor. Tú conoces de qué manera hemos lastimado u ofendido a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, Dios, a nuestros mismos hermanos de la congregación, porque estamos tan expuestos al pecado, Señor, con palabras, con pensamientos, con actitudes, con las intenciones del corazón, Señor. Pero Dios, entender y creer de todo corazón de que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia y encontrar misericordia, Señor, de parte tuya, eso es una bendición muy grande, Señor. Es tu gracia infinita, es por tu fidelidad, Padre admirable. Tal vez no nos lo merecemos, maravilloso Rey, pero tú así lo has permitido, Señor. Pero también, Dios, queremos pedirte que limpies nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón de toda forma de pecado, Señor. Si ha venido alguien con temores, con dudas, con escepticismo, si ha venido alguien con un corazón endurecido por el orgullo, por la envidia, por la codicia, Señor, Dios mío, ayúdanos, Espíritu de Dios, a despojarnos de todo ello, Padre. Que nada se interponga entre tú y nosotros. Que nada estorbe, Señor de los cielos, de que esta semilla de tu bendita palabra caiga en nuestra tierra fértil que es nuestro corazón, Señor de los cielos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener una mente tranquila, fresca, sosegada, en paz, para poder escuchar, entender tu palabra, Dios, y que salgamos de este lugar no de la misma manera que hemos llegado, sino realmente en una actitud reflexiva, Señor, con sensibilidad a la manera como estamos llevando nuestras vidas cotidianas, Padre. Ayúdanos a vivir para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, Padre admirable. Bien, pues, iglesia, pueden ponerse cómodos sobre sus sillas. Tomen asiento, por favor. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a concluir esta serie que ya iniciamos unos domingos atrás, una serie que hemos titulado Una iglesia diferente. Yo espero que a lo largo de estas enseñanzas que hemos venido compartiendo en estos dos capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, espero que vayamos tomando conciencia y comprendiendo realmente de lo que se trata una iglesia diferente, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho y permítanme reiterarlo una vez más. Una iglesia diferente no es la más sensacionalista, no es la más tecnológica, no es la más espectacular. Una iglesia diferente es aquella que se ha dado a la tarea de volver a la antigüedad, es decir, a la palabra del Señor, aquella palabra que se empezó a predicar desde la primer generación de cristianos hace 2000 años, en el primer siglo. Esa verdad fue la que transformó el mundo y es lo que se requiere el día de hoy. Miren, hoy se puede llamar la atención de mil maneras, con luces, con un sonido impactante y de muchas formas. Se puede llamar la atención, pero no se puede salvar el alma de nadie, no se puede transformar el corazón de nadie, es solo la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que hace entonces que una iglesia sea verdaderamente diferente. Entonces, espero que a lo largo de estas predicaciones, de estos últimos domingos donde hemos abarcado esta serie, una iglesia diferente, nos ayude a comprender entonces de qué es, de lo que realmente se trata. Amén. Los animo, por favor, vamos a poner nuestros celulares en silencio para que no nos vayan a interrumpir de ninguna manera. Y gracias a todos aquellos que se dejan usar como instrumentos del Señor para compartir las buenas nuevas de salvación, el bendito evangelio que es tan necesario compartirlo, impartirlo, proclamarlo de todas las maneras y en todos los lugares y a todas las personas, porque no es que digamos, este lo necesita más que yo, este necesita más que el otro, no. Todos en absoluto necesitamos conocer la palabra de Dios, todos necesitamos escuchar de que hay una nueva esperanza, de que hay una nueva oportunidad, de que hay una nueva vida a través de Jesucristo. Amén. Todos entonces estemos atentos ahí a la palabra del Señor y compartamos esa buena invitación.
Como título de nuestra enseñanza en esta mañana, victoria en medio de las pruebas. Victoria en medio de las pruebas. Vamos a leer entonces lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 14, y vamos a abordar los versículos 21 al 28. Miren lo que dice la palabra del Señor. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Que el Señor bendiga su santa palabra. El otro día alguien me decía: bueno, William, ¿no se supone que ustedes los cristianos no sufren por nada, porque Dios los protege de todo mal y de todos los malos también? ¿No se supone de que ustedes no deberían de tener ningún tipo de necesidad? Y es que, hermanos, este es un concepto muy común, pero así como es de común, es de equivocado también. Concepto bastante tergiversado que muchas personas, tanto cristianos como inconversos, tienen, porque no solamente lo escuchamos de los no creyentes, sino también de cristianos. De hecho, algunos se sorprenden, otros hasta se burlan cuando ven a un creyente sufriendo bajo las diferentes pruebas y adversidades que tienen que enfrentar. Ustedes habrán escuchado por ahí algunos cristianos que promueven de que el creyente verdadero, el cristiano genuino, no tiene por qué venir a este mundo a sufrir, porque Cristo ya sufrió lo suficiente para que nosotros vivamos en paz. Falso evangelio. Y si algunos cristianos piensan de esa manera, podríamos imaginarnos cómo pensarán entonces los inconversos. Así es que el Señor Jesucristo, pensando en todo y en todos nosotros, nos deja mensajes como el de hoy, que nos ayuda a comprender que nadie en absoluto es inmune a las pruebas. Todos tenemos que en alguna etapa de nuestras vidas, de una o de otra forma, atravesar pruebas. Pero, aquí hay un pero que nos beneficia a nosotros. En las manos del Señor, detrás de las pruebas, puede haber siempre una gran victoria, una gran bendición. Eso es lo que nos enseña entonces el pasaje que tenemos esta mañana por delante. Permítame contextualizar y ubicarnos un poco entonces dónde estamos dentro de este primer viaje misionero que llevó a cabo el apóstol Pablo y algunos de sus acompañantes. Después de haber avanzado y anunciado el evangelio hasta Derbe, Pablo, Bernabé y sus seguidores emprendieron su regreso a Antioquía para posteriormente llegar hasta Jerusalén. Y como lo hemos visto en el seguimiento, en el acompañamiento que le hemos venido haciendo a los discípulos durante este primer viaje misionero, la tarea ha sido muy ardua, llena de desafíos, llena de sacrificios, llena de experiencias desconocidas para los misioneros. Recordemos, primer viaje misionero. Nadie había dado ese paso de fe de llevarle el evangelio no solo a tierras desconocidas, sino a pueblos totalmente desconocidos y totalmente paganos, sin el más mínimo conocimiento de Jesucristo o de la palabra de Dios. Han tenido que vivir experiencias de rechazo y fuerte oposición. Pablo ha sido insultado, ha sido confrontado,
ha sido amenazado y por último apedreado al punto de darlo prácticamente como muerto. Ustedes lo recordarán la semana pasada. Prácticamente en todas las ciudades donde predicó el evangelio hubo un grupo que se opuso y que lo rechazó con todas sus entrañas, tanto a Pablo como al evangelio mismo. Pero también este viaje ha sido una experiencia de grandes victorias, de muchas victorias. Porque donde ha llegado, ha encontrado también mucho pueblo que ha escuchado, que han creído, que lo han acogido, este evangelio de salvación por medio de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de todas las experiencias, tanto de rechazo como de aceptación también, para el apóstol y sus compañeros de causa, todo ha sido triunfos. Tal vez nosotros decimos, pobrecito Pablo, pero cuando escuchamos a Pablo relatar sus experiencias, las trágicas y las de victoria, para él todo han sido éxitos, para él todo su recorrido ha sido un triunfo y enseguida miramos por qué. En primer lugar, porque desde el inicio comprendieron que servir al Señor y al reino de Dios es una carrera de obstáculos. Y aún así lo aceptaron, es decir, para ellos esto no fue nuevo. Para ellos no fue una sorpresa lo que han tenido que vivir y soportar. Y en segundo lugar, han sido triunfos, porque a pesar de todos los obstáculos, han cumplido con la misión. Y ahora, cientos de personas conocen a su Salvador Jesucristo, gracias a que se les ha compartido las buenas nuevas de salvación, a pesar de todo. Ellos, a pesar de todas las circunstancias, no ven fracaso, no ven derrota. Las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, para ellos son parte del proceso del cristiano que ha sido llamado por el Señor. Y esto es lo que Lucas entonces nos relata en el mensaje de esta mañana. Y quisiera que desglosáramos estos versículos y veamos entonces tres aspectos. El primero de ellos, las pruebas son necesarias. En segundo lugar, las pruebas no pueden parar la misión de Jesucristo. Y por último, la victoria de Dios está siempre por encima de todas las pruebas. Siempre. Veamos entonces este primer encabezado. Las pruebas son necesarias. En el versículo o los versículos inmediatamente anteriores, Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos ha relatado que en medio de la euforia provocada por el mal entendimiento de un milagro que Pablo realizó, ustedes lo recuerdan, los opositores le echaron mano a Pablo y lo apedrearon, dejándolo casi como muerto. Sin embargo, después de recuperarse, ¿qué dice? Siguieron su camino. Releamos una vez más los versículos 21 al 23. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los dos apóstoles regresaron por el camino que habían recorrido, visitando las iglesias que ellos mismos recién habían establecido a lo largo de la ruta que ellos han recorrido. Primero Listra, luego Iconio y finalmente Antioquía de Pisidia. En cada congregación ellos realizaron, dice acá, 3 ministerios. Se enfocaron en 3 aspectos esenciales. En primer lugar, lo que leemos en estos versículos que tenemos acá, es que fortalecieron a los discípulos, es decir, se refiere a su instrucción adicional a los cristianos en su nueva fe. Pablo y Bernabé querían dejar unas bases sólidas de lo que es el evangelio real de Jesucristo, para que ellos crezcan espiritualmente. En segundo lugar, dice que los exhortaban, es decir, los animaban a permanecer fieles en la fe, señalándoles las muchas tribulaciones, las muchas dificultades que tendrán que enfrentar por llevar el nombre de Jesús.
De hecho, Pablo y Bernabé han experimentado ellos mismos el rigor de la persecución en este primer viaje. En casi todas las ciudades, como lo hemos visto, donde ellos llevaron el mensaje de Jesucristo, ahí experimentaron el peso del Evangelio. Así es que les recordaron a todos los cristianos que esta no era la suerte de los misioneros. Los sufrimientos y las pruebas, las tribulaciones, no es exclusivo de los pastores, dicen, es de toda la iglesia de Jesucristo en general. Todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús debe de entender de que en medio de su peregrinaje con Cristo tendrán que experimentar pruebas y dificultades. Y en efecto, este es uno de esos temas más recurrentes en las epístolas del apóstol Pablo mismo, como lo dice por allá en 2 de Tesalonicenses 1:4, dice: por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de ¿qué? De todas las persecuciones y aflicciones que soportan. En medio de todas las pruebas, estas iglesias han perseverado en la fe. Y el último ministerio que Pablo está reforzando ahí en estas iglesias que están visitando por segunda vez, fue establecer el liderazgo en las nuevas congregaciones. Un liderazgo bíblico que cumpliera con los parámetros establecidos por Dios mismo. Y hermanos, esto es lo que le corresponde a cada pastor y a cada miembro de congregación, a modo aplicativo. Fortalecernos unos a otros, ayudarnos y apacentarnos en cada aspecto de nuestra vida espiritual. ¿Saben por qué? Porque todos necesitamos de los dones, de las capacidades y del conocimiento que el Señor le ha dado en mayor medida a otros hermanos. Este servidor puede estar acá predicando la palabra, puede estar pastoreando por la gracia del Señor Jesucristo, en Renaciendo en Cristo, pero no quiere decir que se las sepa todas, de ninguna manera, de ninguna manera. Todos necesitamos los dones, los conocimientos, las virtudes, las capacidades de todos los demás. Necesitamos que cuando nos sentimos débiles en nuestra fe, cuando muchas veces nos sentimos confundidos, tal vez en algún asunto doctrinal, alguien nos dé la mano y nos sostenga para no caer o para no desviarnos. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Que los unos cuiden de los otros también. Pero quisiera en esta ocasión hacer un poco de énfasis en lo mismo que resalta aquí Lucas y Pablo. La vida cristiana es una vida sacrificial, una vida de abnegación, una vida de pruebas. No solamente les correspondió a los del primer siglo, no solamente fueron correteados los de la iglesia primitiva. Todo cristiano de todos los tiempos sufre tribulaciones. Aquellas personas que dicen por ahí que la vida en Cristo es una vida color de rosas, donde no existe el sufrimiento, donde todo es abundancia, todo es risas, todo es gozo. Permítanme decirles algo con profundo respeto, con temor y temblor. Realmente han sacado sus doctrinas del mismísimo infierno, porque a lejos que están de la verdad de las Escrituras. Yo quisiera preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha llorado en su peregrinaje por esta vida como cristiano? ¿Quién no ha sido confrontado con las cosas que ha tenido que abandonar, con las personas de las que se ha tenido que alejar por conservarse para Cristo? ¿Qué padre de familia no se entristece al ver a sus hijos tal vez en rebeldía, cuando no quieren caminar con Jesucristo? Un padre de familia cristiano sufre por eso. ¿Qué esposa, qué esposo no se frustra y se angustia cuando batalla con su pareja que rechaza los caminos del Señor? Todos somos testigos de eso. ¿O quién de nosotros no lucha con la impotencia cuando compartimos el Evangelio y la gente lo que hace es burlarse o blasfemar de Dios y su palabra?
¿quién no se angustia, no lucha con esa impotencia? Y como estos, muchas, miles de maneras más de prueba que tenemos que enfrentar. Amados, por el solo hecho de nosotros vivir en un mundo caído todos, en una naturaleza caída, todos los seres humanos sufrimos de una u otra manera y los cristianos no somos la excepción. No somos la excepción. De hecho, una persona inconversa, miren esto, una persona inconversa nunca tendrá las mismas luchas que tiene un cristiano. Nunca. Un inconverso, alguien que no conoce de la verdad del Evangelio, quiere algo y lo toma o lo hace, no tiene problema con eso. No tiene ningún tipo de batalla contra el pecado, es más, muchas veces ni siquiera sabe de que esto es pecado. Pero el cristiano día a día es probado en las tentaciones y el pecado, todos los días. Mientras que para el mundo, por ejemplo, la mentira, la trampa, el engaño, la fornicación, el orgullo, las peleas, las guerras, etcétera, etcétera, no significan mucho o nada en muchos casos. Para un cristiano, estas son las cosas con las que tiene, por las que tiene que humillar su alma. Sin embargo, hermanos, sin humillación, sin abnegación, sin sacrificio, dice Pablo, nadie podrá entrar en el reino de Dios. Para poner un ejemplo, ¿quién ha hecho un trasteo en el metro? No pasa ni con una maleta grande por el torniquete, ¿no es cierto? Y dice Pablo también, asimismo, hay que andar, como Jesús dijo, por el camino angosto y la puerta estrecha. Y eso significa sacrificio, dolor y abnegación. Por allá en Primera de Pedro 1:6-7 dice que las pruebas son necesarias para probar la fe y formar el carácter de Cristo en nosotros. He ahí la necesidad de las pruebas. Porque la fe y el carácter del cristiano son más valiosas que el mismo oro que necesita ser probado a altas temperaturas. ¿Cuál es el material, el metal más costoso y que más a altas temperaturas se prueba? El mismo oro. Así también, nuestras pruebas nos purifican y nos preparan para vivir una vida bendecida por Dios. Son necesarias. Así como un alpinista, cada prueba que enfrenta es una oportunidad para fortalecer sus habilidades y aprender a escalar mejor, ¿no es cierto? El alpinista no se convierte en un gran escalador experto sin enfrentar cumbres y peligros. El escalador tiene que poner incluso en riesgo su propia vida para poder aprender y avanzar. Igualmente nosotros, mis amados, las pruebas en nuestra vida son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. No podremos nosotros crecer en fe sin las dificultades que el Señor permite en nuestro camino. No podemos crecer en fe. Es a través de esos mismos obstáculos, de esos mismos desafíos, que nosotros somos transformados y nos volvemos espiritualmente capaces y fuertes en reflejar esa gloria de Cristo en nuestra propia vida diaria. Como lo hemos dicho, alguien puede decir acá, el Señor ha tratado conmigo y yo era una persona que me airaba muy fácilmente. Hoy en día soy una mansa paloma, lo puedo decir acá. Pero otra cosa es cuando me sueltan un madrazo allá en la calle, alguien en una moto y se me atraviesa. Otra cosa es cuando alguien me intenta agredir. Ahí estoy siendo probado. Una cosa es hablar de cómo deben de funcionar los cristianos o las familias cristianas, y otra cosa es vivir en medio de hijos rebeldes o de esposos inconversos y rebeldes también. Así es que, mis amados, si en este momento estás bajo prueba, te invito a que no reniegues de ella, ni mucho menos de Dios. Más bien,
dice Pablo, dejémonos moldear, dejémonos formar por el Señor a través de esas pruebas. Porque si el Señor lo ha permitido, es porque Él sabe que es necesario para tu vida y necesario para mi vida. El Señor nunca nos pone una carga porque se le olvidó. Nunca nos pone una carga que nosotros no podamos llevar, dice la Escritura. Nunca nos pone una carga que tal vez nos destruya. Por el contrario, las pruebas son para fortalecernos. Amén. Pero también las pruebas del cristiano no solo son necesarias, sino que ellas de ninguna manera van a intervenir en el propósito del Señor. Eso es lo que nos lleva al segundo encabezado. Las pruebas no paran la misión de Dios. Los versículos que siguen, 24 y 25, completan el relato de lo que es la misión de Pablo y Bernabé, dando esa última etapa de ese viaje misionero. A pesar de que la misión ha estado llena de obstáculos y dificultades, dolor y sufrimiento, ellos han continuado. Para ellos es claro que la meta es Cristo y su reino por encima de todo. Dicen los versículos 24 y 25. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra, en Perge descendieron a Atalía. No sabemos si en este lugar hubo oposición o todo estuvo en calma, pero nada les impidió hacer la tarea y sembrar esa semilla del Evangelio. Nada les impidió. Ese viaje de regreso en sí era un volver a recoger sus mismos pasos, porque por todas estas regiones y poblaciones ellos ya habían pasado también. Tal vez hubieran podido ellos tomar un atajo, regresar por una ruta menos peligrosa quizá, tal vez más fácil. Hombre, si es que por ahí ya me dieron piedra, de allá ya nos echaron a empujones. No obstante, como ya lo dijimos, el interés de ellos no solo era regresar a la iglesia que los había encomendado en esta misión, sino consolidar las iglesias que ya estaban establecidas. Eso es un liderazgo. Como quien dice, no dejas apoteadas las cosas. Empieza y termina bien. Para Pablo y sus consiervos, toda situación, aún las más difíciles, eran una oportunidad para seguir avanzando en el reino de Dios. De hecho, esa fue su misma actitud años más tarde, cuando él se encontraría por allá encarcelado en algún lugar. Miremos lo que le escribió a la iglesia de Filipos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, los versículos del 12 al 14. Miren lo que dice Pablo estando encarcelado. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Eso es lo que hace la palabra del Señor en un corazón dispuesto. Los escarpados caminos durante sus viajes misioneros, los atropellos por predicar el Evangelio y las prisiones y sus cadenas no fueron un impedimento para que la obra redentora se llevara a cabo. No fueron un impedimento. ¿Por qué? Porque el plan de Dios seguirá adelante aún por encima de todas las pruebas y de todos los obstáculos. Por encima de todos. En estos días escuché un testimonio de un pastor que me llamó mucho la atención, porque precisamente me recordó la situación que están viviendo algunos siervos conocidos. El testimonio que escuché de este varón era un pastor que sirve por allá en África, pastor africano. Por más de 20 años había pastoreado una mega iglesia de más de 2,000 miembros. Una iglesia próspera, tanto económicamente como también en tamaño. Este pastor en cierta ocasión viajó de vacaciones a los Estados Unidos.
y mientras estaba ahí vacacionando, se congregó un par de ocasiones en una iglesia reformada. Y escuchó otro tipo de predicación, escuchó predicar la palabra expositivamente, totalmente diferente a lo que él había hecho durante más de 20 años. Y mucho más bíblico de lo que él estaba acostumbrado. Dios impactó el corazón de este pastor y él dice que sus ojos fueron abiertos después de más de 20 años estar pastoreando una mega iglesia. Cuando regresó a su país y a su iglesia, compartió su experiencia y obviamente intentó cambiar de manera radical su forma de predicación. Es decir, cambió el espectáculo por la verdad de las Escrituras. ¿Y cuál fue el resultado? La junta de la iglesia le dijo que así no podía seguir. Prácticamente lo expulsaron de la congregación que él mismo había ayudado a formar y a levantar. ¿Por qué? Porque cambió la mentira por la verdad. Pero como buen siervo de Dios, y ahora con su nueva arma, que era la verdad del Evangelio, decidió seguir sirviendo al Señor. Pero ¿saben qué? Ya no lo siguieron 2,000 personas, solo unos cuantos. Pasó de predicar y pastorear a una multitud a servir y a guiar una pequeña congregación de 80 personas. Pero él entendió que su dolor, su frustración, su decepción no podían estar por encima de la verdad de la palabra y de los propósitos soberanos del Señor. Él entendió eso. Prefirió cambiar una mega iglesia por una pequeña congregación. Pero dice él, nunca fui tan rico como en aquella pequeña congregación. No cambió por conveniencia. Y hermanos, en ninguna parte de las Escrituras dice que si por causa del Evangelio hay algo que no me gusta o que me causa dolor, entonces abandone el Evangelio y su verdad. No, no dice. En ninguna parte enseña eso. Este pastor de esta historia bien pudo haber renunciado a la verdad y continuar en su mega iglesia en medio de mentiras. Pablo bien pudo haber renunciado a su llamado y seguir su vida secular normal de la élite de los fariseos y se hubiera librado de tanto maltrato, de tantas pedradas y aún de ir a parar a las prisiones. Pero no lo hicieron, hermanos. No lo hicieron. Porque comprendieron que sus pruebas no podían detener el propósito del Señor y la extensión del reino. Amados, este es el tipo de pensamiento y de convicción que todos deberíamos desarrollar. Este es el tipo de convicción. Que aún por encima de las pruebas nosotros sigamos adelante con Cristo. Pero lamentablemente no siempre es así, hermanos. No siempre es así. Muchos padres de familia abandonan la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque es que a mis hijos no les gusta. Entonces se van con todo de hijos. ¿Cuántas esposas dejan de buscar al Señor porque su esposo inconverso los aconsejó? Increíble. Parejas de novios que si a uno de los dos no le gusta el Evangelio, entonces a mí tampoco. No tienen problema con darle la espalda a Cristo. He escuchado a varios cristianos decir entre bromas y verdades, mi vida antes de ser cristiano era mucho mejor. O si Cristo no me hace el milagrito, yo me vuelvo a la vida de antes. Me vuelvo a hacer lo que siempre hice. Hermanos, no creas que Dios es el perjudicado con este tipo de actitudes frente al Evangelio y las pruebas. Dios no sale perjudicado, hermanos. Cuando un padre de familia, cuando una esposa, cuando una novia, un novio abandona el Evangelio porque el otro me influyó de alguna manera, no es Cristo el perjudicado, somos nosotros. Cuando tú renuncias
o frustras el propósito de Dios en tu vida, tú y tu familia siempre serán los más afectados, siempre. Así es que cambiemos el chip, hermanos, cambiemos el chip. No permitas que las personas o que el pecado o que las múltiples pruebas que se presentan interrumpan el plan de Dios contigo y con los que te rodean. No permitas eso. Por el contrario, mi amado, mira las pruebas, mira los obstáculos, cualesquiera que sean, como la oportunidad para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en la vida de las demás personas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí? Muchas veces decimos cuando llegan las pruebas, las dificultades. Fulana de tal no se congrega, pero mire con qué novio que lo bendijo Dios. Tal cosa. Fulano de tal no busca de Dios y mire cómo le va bien en sus negocios. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no más bien, Señor, qué quieres que aprenda de estas pruebas? ¿Hasta qué punto me quieres llevar a través de estas pruebas, Señor? Dame las fuerzas para seguir adelante. Y por último, mis amados, cuando vemos las pruebas desde la perspectiva correcta, también podremos ver la victoria de Dios a través de ella. Eso es lo que nos dice el tercer encabezado. La victoria de Dios está por encima de todas las pruebas. Se considera que este primer viaje misionero tuvo una duración de aproximadamente unos 2 años. 2 años Pablo por allá recibiendo insultos y pedradas. Al cabo de los cuales, y dado por terminado ese primer recorrido, Pablo y Bernabé regresaron nuevamente a la iglesia que los envió. Y su reporte presentado a la iglesia de Antioquía no escatima los detalles de las pruebas, ustedes lo están notando, pero el sello final de ese reporte, ¿cuál es? Victoria. Veamos lo que dicen los versículos 26 al 28. De allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Escuchen, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Muy interesante, porque Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, nunca se desligó de su iglesia local, nunca. Siempre se sujetó a la autoridad y a la cobertura de la iglesia que lo comisionó. Es por esto entonces que él regresa a entregar su reporte. He estado por fuera, pero he estado trabajando en la obra del Señor. Sigo perteneciendo a esta iglesia de Antioquía, dice. Y Dios les dio su gracia y ahora toda la congregación le da gloria a Dios cuando escuchan los poderosos testimonios de Pablo y de Bernabé. Seguramente que si traemos a la memoria, imaginándonos este cuadro, el informe de Pablo fue detallado. Primero, en todas las ciudades nos insultaron, nos humillaron, nos maltrataron. De varios lugares nos sacaron a empujones. En Listra, el Señor nos usó y se glorificó haciendo caminar a una persona que había estado limitada para caminar durante toda su vida, pero por poco y me matan a piedra. Imaginémonos que ese fue el reporte de Pablo. Pero en todas partes, donde quiera que se predicó el evangelio, hubo muchos que lo escucharon y lo creyeron. Pero lo más poderoso, soberano y providencial de toda la experiencia vivida durante este primer viaje misionero es que la gran mayoría de los hermanos que fueron salvos porque creyeron el evangelio eran gentiles, es decir, gente del común, los que no formaban parte de ninguna élite religiosa, los despreciados de la sociedad, los marginados. Y Pablo dice, eso es una gran victoria. Eso es hermosamente maravilloso. La salvación de los perdidos está por encima de todas las pruebas.
¿Qué importa el rechazo? ¿Qué importa las pedradas? ¿Qué importa todo esto? Pero aquellas personas que no tenían esperanza de nada, ahora al escuchar el Evangelio encontraron una nueva vida. Bien pudo Pablo centrar el informe de su correría en los maltratos, pobrecito de mí. No se imaginan cuánto sufrí. Centrado su informe en las dificultades, en el sufrimiento. Y tal vez concluir su reporte con un final trágico, con un rotundo, tal vez el primer viaje misionero fue un fracaso debido a las dificultades que se presentaron. Fue un fracaso, pero Pablo no lo ve así, hermanos. De ninguna manera lo ve así. El hecho de que tantas personas gentiles, personas irreligiosas, hayan sido salvas por medio del evangelio sacrificial, es una victoria aplastante. Eso es lo realmente importante. Eso es lo valioso. Y Pablo rescata esto. ¿Cuántas veces me rechazaron? No sé. ¿Cuántas veces te maltrataron? No sé. Pero sí vi muchas almas correr a los pies de Cristo. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus pruebas el día de hoy? ¿Cuáles son tus pruebas el día de hoy? No sé cuántas de estas pruebas puedan ser tal vez por causa del Evangelio. Sin embargo, sea cual sea la causa de tus pruebas, cada quien tenemos nuestros desafíos para enfrentar, cada quien. Seguramente no todos están atravesando pruebas económicas, seguramente que no. No todos están atravesando problemas familiares, probablemente no. No todos están luchando con drogas, con alcohol, etcétera, etcétera. No todos tenemos las mismas pruebas. Pero inevitablemente todos estamos expuestos a vivir periodos o circunstancias de prueba. Todos. El punto entonces es, ¿cómo las estamos asimilando? O más bien dicho, ¿cómo estamos aprovechando las pruebas? ¿Cómo las estamos aprovechando? Hay un dicho por ahí que dice que Dios no desperdicia una herida ni desaprovecha una crisis. Y es una verdad, hermanos, es una verdad. Recuerdo la historia de un hombre que durante su juventud vivió su vida loca como bien pudo y como bien quiso, totalmente desordenado en medio de cuantos excesos fueron posibles, abundancia de pecado, incursionó en varios delitos, derrochó dinero, en conclusión despilfarró gran parte de su vida y cierto día fue arrestado por varios de esos delitos y terminó pagando una buena cantidad de tiempo en una prisión. Y en la actualidad, que conoce de Cristo, cuando se le pregunta a este hombre cuál ha sido el peor día de su vida, cuál ha sido el peor día de su vida, él le va a decir que fue ese, el día que lo arrestaron. Pero si le pregunta cuál ha sido el día más bendecido de su vida, le va a responder exactamente lo mismo, ese día. Porque a través de esa prueba crítica para su vida y para su familia, fue que ellos fueron alcanzados por la gracia de Dios. Por medio de estas pruebas devastadoras, en su momento, el Señor les dio la más grande victoria que alguien puede alcanzar, su salvación. Y los que conocen mi historia se han dado cuenta de que esto es parte de mi testimonio. Y seguramente, hermanos, algunos de ustedes también fueron alcanzados por la gracia del Señor en medio de los peores momentos de su vida. Seguramente que muchos. Así es que esos momentos no fueron de derrota, ni tampoco fueron de fracaso, sino de victoria. Fueron de bendición, hermanos. O tal vez en este punto de tu vida, hoy, quizá estés pasando una de esas peores crisis. Quizá puedas decir, he fracasado.
No vale la pena seguir tanto batallar, tanto esfuerzo, tanto insistir con mi familia y nada. Sin embargo, amigo, si nosotros aprovechamos este momento, si nosotros aprovechamos las crisis, esos momentos de prueba, y nos rendimos ante el Señor, nunca será un fracaso, más bien será tu más grande victoria y oportunidad. Escuchen lo que le dice Pedro a sus lectores que estaban atravesando por sus peores momentos. Y lo que nos dice a nosotros también, dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Después de qué? De haber sufrido un poco de tiempo. Cuando Dios nos llama a salvación, el sufrimiento y las pruebas no son más que un medio de bendición. Tal vez cuando estamos atravesando el desierto, nosotros no lo alcanzamos a dimensionar, pero ¿qué es todo esto por Dios? Pero cuando el Señor nos pasa a la otra orilla, vemos que todo fue parte del proceso para darnos la victoria final. Y podríamos decir aquí lo que dice Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y si eres cristiano, que has tenido que sacrificar para estar firme, has tenido que soportar más allá de tus propias fuerzas para dar testimonio, has tenido que revestirte de amor y de misericordia para que los demás vean a Cristo a través de ti. No creas, hermana, hermano, que eres el perdedor. No creas que eres el derrotado, aunque así te vean muchos, aunque así te vean muchos. Porque si tu humildad, si tu testimonio, si tu amor son usados para el Señor, por el Señor, para que tus hijos, para que tu familia, para que tus compañeros, para que tus amigos sean alcanzados por la gracia de Jesucristo, entonces no eres ningún perdedor o perdedora, eres un vencedor. Eres un vencedor. Y esto es lo que está haciendo Pablo. 1000 pruebas, 1000 dificultades, 1000 desafíos, pero eso no importa. ¿Por qué, Pablo? Porque muchos fueron salvos gracias a eso, gracias a tu testimonio, hermano. La victoria final que nos da el Señor siempre estará por encima de todas las pruebas que nosotros podamos experimentar. Y ya para ir cerrando, no sé si los que estamos acá escuchando este mensaje, todos seamos cristianos, o algunos tal vez no. Pero independientemente de esto, mis amados, si has pasado o estás pasando por alguna prueba, te animo a que mires tu situación desde la perspectiva correcta. Te animo a que comprendas que las pruebas son necesarias para acercarnos cada vez más a Cristo. Sin pruebas, sencillamente vamos a vivir ahí en la puerta, pero no nos vamos a dar ese paso para ingresar. Y en lugar de mirar tus pruebas como una maldición, mucha gente lo ve así, como una maldición, más bien mira a Cristo a través de tus pruebas. Esto fue lo que hizo Pablo. No permitas que las pruebas frustren ese propósito del Señor en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. No permitas eso, hermano. No te des por vencido, por vencida, porque seguramente la victoria más grande que el Señor te dará a ti es a través de estas mismas pruebas que estás atravesando. ¿Cómo? Cuando canalizamos todo a través de Cristo. No podríamos nosotros ver en la Biblia segundo y tercer viaje misionero de Pablo.
Si en este primer viaje Pablo llega llorando y dice, no, nos fue mal, como perro en misa, tiro la toalla, mucha piedra, mucha humillación, y así decimos muchas veces en nuestras iglesias, me he sentido humillado, y sale y se va, no tendríamos el resto de la historia de Pablo. Hoy muchos conocemos de Cristo gracias a la perseverancia de ese hombre, gracias a que ese hombre puso por encima la salvación de los perdidos antes que su dolor mismo y su sufrimiento. Entonces, mis amados, dependiendo de cómo asumamos las pruebas de hoy, el día de mañana podremos mirar hacia atrás y ver que todo era para hacer de nosotros las personas que el Señor quería que fuésemos. ¿Cómo? Salvos, transformados, libres y sobre todo, hermanos, útiles para el reino de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos. Poderoso Señor, maravilloso Padre que estás en gloria, en el nombre de Cristo Jesús te damos infinitas gracias, Rey amado. Gracias, Dios mío santo, porque nos has bendecido con el poder de tu santísima palabra, Señor. Padre, creo profundamente de todo corazón, Dios mío, que tu palabra nunca regresará a ti vacía, Señor, sino que será prosperada y hará todo aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. No sé quiénes o de qué maneras los que estamos acá, Señor, estemos atravesando momentos de prueba, Dios mío, pero seguramente de que sí los hay, Rey soberano. Por eso te queremos rogar, Espíritu Santo, de que nos ayudes a enfocar nuestra mirada en la perspectiva correcta, Señor. Como lo mencionábamos ahora, Dios mío, no enfocarnos solamente en la prueba, en la tormenta, sino a verte a ti, amado Jesucristo, a través de ellas, Dios. Ayúdanos, Señor del cielo, para no darnos por vencidos, Señor. Ayúdanos para no tirar la toalla en medio de las dificultades, Señor. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en ti y solo en ti. Y reconocer constantemente, Rey del universo, de que tú estás en control de todo, Señor de los cielos. Padre, bendice a cada uno de estos tus hijos, Dios. Toca el corazón de aquellos que han venido escépticos a este lugar en esta mañana. Aquellos que han venido ansiosos por las pruebas o dificultades que estén atravesando, Señor. Que esta palabra consuele, pero también confronte, que guíe nuestras vidas en medio de la turbulencia, de las dificultades, Dios. Concédenos las fuerzas para salvar, Señor, en medio de los obstáculos, Dios mío santo. Padre que estás en gloria, en tus manos, Dios maravilloso, entregamos este tiempo y encomendamos nuestras almas. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias, Padre bueno.